Durante más de 4 décadas, Barry Schwartz ha vivido con un secreto que ha puesto a prueba su fe, desafiado su formación científica y obligado a reconsiderar todo lo que creía saber sobre historia, religión y los límites del entendimiento humano. En 1978, Schwartz, un fotógrafo profesional de 32 años, fue reclutado para unirse al proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín. Fue la primera y única vez que los científicos tuvieron acceso sin restricciones para examinar la controvertida reliquia que millones creen que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Como fotógrafo oficial encargado de la documentación, Schwartz pasó 5 días y 5 noches fotografiando cada centímetro de la tela de lino de 4,2 metros, capturando imágenes en todas las longitudes de onda de luz y documentando las pruebas realizadas por químicos, físicos y especialistas forenses. Fue a Turán como escéptico. Era judío y no tenía ningún interés religioso en las reliquias cristianas. Su trabajo era sencillo: documentar la ciencia, mantener la objetividad y dejar que la evidencia hable por sí sola. Pero lo que presenció durante esos 5 días y lo que ha descubierto en las décadas posteriores mediante una investigación continua lo ha transformado de escéptico a uno de los defensores más creíbles de la Sábana Santa. No por fe, no por creencia, sino por evidencia que se resiste a encajar en cualquier explicación convencional. Y ahora, en 2024, a los 78 años, Schwartz ha revelado el descubrimiento más impactante hasta la fecha: un nuevo análisis de ADN de material biológico de la Sábana Santa muestra secuencias genéticas que no coinciden con ninguna población humana conocida. El ADN sugiere que la tela estuvo en contacto con sangre de alguien cuya ascendencia genética no se ajusta a los patrones estándar de migración humana. ADN que plantea interrogantes para los que la ciencia no está preparada, dijo Schwartz en una entrevista reciente, con la voz cargada por el peso de décadas de conocimiento. Durante 46 años, he documentado las pruebas y dejado que otros saquen sus propias conclusiones. Pero este nuevo análisis de ADN lo cambia todo. Lo que hemos encontrado no solo desafía las teorías de la falsificación, sino que desafía nuestra comprensión de la historia humana misma. Fui a Turín como escéptico. Sigo siéndolo en muchos sentidos, pero ya no puedo negar lo que demuestran las pruebas. Y lo que demuestran es imposible. Científica, médica e históricamente imposible. Sin embargo, es real. Esta es la historia de Barry Schwartz, su transformación de fotógrafo escéptico a creyente a regañadientes, las pruebas que lo hicieron cambiar de opinión, y el nuevo descubrimiento de ADN que ha conmocionado a cristianos, científicos y escépticos por igual. Un descubrimiento que sugiere que la Sábana Santa de Turín es mucho más extraña y significativa de lo que nadie imaginaba. Barry Schwartz nació en 1946 en Los Ángeles, en el seno de una familia judía. Creció sin un interés particular por el cristianismo, las reliquias cristianas ni los misterios religiosos. Su pasión era la fotografía, el reto técnico de capturar imágenes, comprender la luz y documentar la realidad con precisión. En la década de 1970, Schwartz se había consolidado como un fotógrafo técnico y científico de gran talento, especializado en encargos complejos que requerían tanto visión artística como precisión científica. Fotografió desde procesos industriales hasta procedimientos médicos, forjándose una reputación de trabajo meticuloso. En 1977, se le presentó una oportunidad inusual. Le interesaría unirse a un equipo de científicos estadounidenses que planeaban realizar el primer examen científico exhaustivo de la Sábana Santa de Turín. Su reacción inicial fue de rechazo. Más tarde recordó: pensé que probablemente se trataba de una pintura, una falsificación medieval, una atracción turística, una superstición religiosa. No tenía ningún interés desde una perspectiva religiosa, pero desde la perspectiva del reto fotográfico, documentar una importante investigación científica de un artefacto famoso era interesante.
aceptó unirse al equipo como fotógrafo oficial de documentación. Su trabajo consistiría en fotografiar cada prueba, cada ubicación de muestra, cada análisis realizado por el equipo científico. Crearía el registro visual permanente de la investigación. El proyecto de investigación sobre la Sábana Santa de Turín, organizado por el STRP en 1978, no tenía precedentes. Reunió a más de 30 científicos de diversas disciplinas, entre ellos físicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, químicos de universidades de todo Estados Unidos y especialistas en textiles, ciencias forenses y análisis de imágenes. El equipo estaba formado por personas de diversas creencias religiosas, cristianos, judíos y agnósticos, unidos por la curiosidad científica más que por intereses religiosos. En octubre de 1978 viajaron a Turín, Italia, donde se conservaba la Sábana Santa en la Catedral de San Juan Bautista. Durante 5 días y 5 noches, del 8 al 13 de octubre, tuvieron acceso ilimitado para examinar la tela, utilizando el equipo científico más avanzado disponible. Lo que Schwartz presenció durante esos 5 días cambiaría radicalmente su comprensión de la Sábana Santa y, con el tiempo, toda su visión del mundo. La Sábana Santa de Turín es un lienzo de lino que mide 4,34 metros de largo y 1,19 metros de ancho. Presenta una tenue imagen en tono sepia del cuerpo de un hombre, vista de frente y de espaldas, como si la tela hubiera sido colocada longitudinalmente sobre un cadáver con la cabeza en el centro. Pero a medida que Schwartz comenzó a fotografiar la tela con detalle, notó elementos que no coincidían con su suposición de que se trataba de una pintura medieval. Schwartz explicó que la imagen no estaba pintada sobre la superficie. Al fotografiar una obra pintada, se aprecian pinceladas, capas de pigmento y variaciones de grosor. La imagen del sudario carecía de todo eso. Bajo aumento, la imagen parecía estar formada por la decoloración de las fibras superficiales, la capa más externa de los hilos de lino, sin penetrar en la tela. La profundidad de la imagen era extraordinariamente superficial, afectando únicamente a los 200 a 600 nanómetros más externos de la superficie de la fibra. Ninguna técnica conocida de pintura o teñido crea imágenes tan superficiales. La pintura, el tinte o la tinción penetran más profundamente en la tela por acción capilar. Sin embargo, la imagen del sudario pareció afectar solo la capa más superficial de las fibras superiores, sin que las fibras interiores ni el reverso de la tela presentaran decoloración. Lo más sorprendente fue lo que Schwartz descubrió al fotografiar la Sábana Santa bajo diferentes longitudes de onda de luz. Bajo la luz ultravioleta, el lino antiguo suele emitir un ligero brillo debido a la descomposición de la lignina y otros compuestos orgánicos con el paso del tiempo. El lino del fondo de la Sábana Santa presentaba fluorescencia, como era de esperar, pero las zonas de la imagen, las partes que mostraban la figura del cuerpo, no la presentaban. Aparecían más oscuras bajo la luz ultravioleta, como si la composición química de esas fibras se hubiera alterado de tal manera que impidiera la fluorescencia normal. Esto sugería que la imagen representaba cambios químicos en la propia tela, oxidación o degradación de las fibras de celulosa. Pero, ¿qué podría causar oxidación en un patrón tan preciso y controlado? ¿Y cómo podría generar una imagen con la resolución y el detalle observados? Luego, estaba la propiedad del negativo fotográfico. Cuando Schwartz fotografió la Sábana Santa y examinó los negativos en su cuarto oscuro, la figura del cuerpo apareció como un positivo, invertido de negativo a positivo, creando una imagen sorprendentemente clara y detallada del rostro de un hombre. Cuerpo. Esto significaba que la imagen de la Sábana Santa era, de alguna manera, un negativo. Las áreas que deberían ser claras, los rasgos en relieve como la nariz y la frente, aparecían oscuros en la tela. Las zonas que deberían ser oscuras, como las cuencas de los ojos, aparecían claras. La fotografía se inventó en la década de 1820, mucho después del siglo XIV.
Si se tratara de una falsificación medieval creada en el siglo XIV, como sugería la datación por carbono de 1988, ¿cómo pudo un falsificador medieval crear una imagen que solo tiene sentido visual al invertirla fotográficamente utilizando una tecnología que no se inventaría hasta 500 años después? Pero el descubrimiento más impactante provino del análisis que Schwartz ayudó a documentar, el cual documentó la información tridimensional codificada en la imagen. En 1976, los investigadores utilizaron un analizador de imágenes BP8, un dispositivo desarrollado para la NASA que convierte la intensidad de la imagen en relieve tridimensional en fotografías de la Sábana Santa. El resultado fue extraordinario. La imagen se transformó en una representación tridimensional coherente de un cuerpo humano, como si la intensidad de la imagen se correlacionara directamente con la distancia entre la tela y la superficie del cuerpo. Schwartz presenció un análisis similar durante el examen de 1978. Las zonas del cuerpo más cercanas a la tela, como la punta de la nariz o la parte superior de los pómulos, aparecen más oscuras en la imagen. Las zonas más alejadas, como los lados del rostro o los espacios entre los dedos, aparecen más claras. Esto creó lo que los científicos denominan mapeo de distancia. Información tridimensional codificada en una imagen bidimensional. Schwartz explicó que las pinturas no hacen esto. Al someter una fotografía de una pintura a un análisis tridimensional, se obtiene una imagen distorsionada y sin sentido, ya que los pintores codifican la luz y la sombra tal como aparecen visualmente, no como mediciones de distancia reales. Sin embargo, la imagen de la Sábana Santa contiene información espacial genuina, como si quien la creó hubiera operado en función de la proximidad al cuerpo en lugar de los patrones de luz visual. Todas estas características, la profundidad superficial de la imagen, la falta de pigmentos, la naturaleza negativa, las diferencias en la fluorescencia ultravioleta y la información tridimensional, crearon un perfil que no coincidía con ninguna técnica artística conocida de ninguna época. Schwartz afirmó que fue a Turín con la intención de fotografiar a científicos desmintiendo una falsificación medieval. En cambio, fotografió pruebas de que la Sábana Santa es genuinamente anómala. No estaba afirmando milagros ni sacando conclusiones religiosas. Desde el punto de vista científico, lo consideró anómalo de maneras que no podían explicarse fácilmente. La investigación del STRP de 1978 concluyó con una declaración cuidadosamente redactada. Por ahora, podemos concluir que la imagen del sudario corresponde a la figura humana real de un hombre crucificado y flagelado. No se trata de una obra de arte. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y dan positivo en la prueba de albúmina sérica. Pero no llegaron a declararla auténtica ni a explicar cómo se formó la imagen. Los datos sugerían que no se trataba de una pintura, pero no podían probar con certeza qué era ni cuándo se creó. Para Schwartz, esto marcó el inicio de una investigación que duró 46 años. En 1988, una década después del examen Sturp, el Vaticano autorizó la datación por radiocarbono de la Sábana Santa. Se tomaron muestras de una esquina de la tela y se enviaron a 3 laboratorios independientes: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Los 3 laboratorios dataron el lino entre 1260 y 1390 d.C., una época claramente medieval, siglos después de Cristo. El anuncio se presentó como prueba definitiva de que la Sábana Santa era una falsificación medieval. Schwartz, junto con otros miembros de Sturp, quedó devastado. La datación parecía contradecir todo lo que habían descubierto sobre las propiedades inusuales de las imágenes. Pero a medida que Schwartz examinaba con más detenimiento la metodología y los resultados de la datación, surgieron preguntas que nunca han sido respondidas satisfactoriamente. Las muestras procedían de una única esquina de la Sábana Santa,
la misma que había sido manipulada con mayor frecuencia a lo largo de los siglos, que se encontraba cerca del lugar de un incendio en 1532 que dañó gravemente la tela y que mostraba indicios de posibles reparaciones o retejidos con hilos que podrían ser más recientes que la tela principal. Si se intenta datar una tela que podría tener 2000 años, no se toma la muestra de la esquina más contaminada, más manipulada y más reparada, argumentó Schwartz. Se toma del centro prístino, pero no tuvimos acceso al proceso de toma de decisiones. El muestreo se realizó sin la participación de Storp. Además, la variación en las mediciones de diferentes partes de la pequeña muestra fue mayor de lo esperado si la tela tuviera una antigüedad uniforme, lo que concuerda con una fuerte contaminación, o con que la muestra incluyera hilos de diferentes períodos de tiempo mezclados. El análisis estadístico de los datos originales, publicado años después por investigadores ajenos a la datación inicial, sugirió anomalías que podrían indicar que la muestra no era representativa de toda la tela. La datación de 1988 no demostró que la sábana santa fuera medieval, concluyó Schwartz tras años de análisis. Demostró que la esquina específica analizada databa del período medieval. Si esto representa la antigüedad de toda la tela, sigue siendo una incógnita. Pero la pregunta más importante seguía en pie. Incluso si la tela databa del período medieval, ¿cómo se creó la imagen? Nadie ha logrado replicar con éxito las características únicas de la sábana santa utilizando técnicas medievales ni ninguna otra técnica. Durante décadas, Schwartz continuó investigando, documentando y analizando nuevos datos a medida que iban apareciendo. Fundó Shroud.com, convirtiéndose en la principal fuente de información científicamente precisa sobre la sábana santa. Impartió conferencias, participó en documentales y dialogó tanto con creyentes como con escépticos. Pero siempre tuvo cuidado de distinguir entre evidencia y conclusión. Solía decir, presento los datos, no le digo a la gente qué creer. La evidencia es lo suficientemente extraña sin añadirle interpretaciones religiosas. Luego, en 2022, sucedió algo que pondría a prueba incluso la disciplinada objetividad de Schwartz. En 2015, investigadores italianos realizaron análisis de ADN en muestras de polvo recogidas de la superficie de la sábana santa durante trabajos de conservación. Extrajeron material genético e intentaron identificar qué organismos habían estado en contacto con la tela a lo largo de su historia. Los resultados fueron fascinantes, pero no concluyentes. El ADN mostró evidencia de material genético humano junto con ADN de diversas plantas, lo que sugiere que la tela estuvo en diferentes lugares de Europa y Oriente Medio en distintos momentos de su historia. En 2022, un equipo de genetistas reanalizó estas muestras utilizando tecnología de secuenciación avanzada. Descubrieron algo que había pasado desapercibido en el análisis original, algo que sorprendió incluso a investigadores experimentados. Ocultas en las muestras de ADN humano se encontraban secuencias genéticas que no coincidían con la genética estándar de las poblaciones humanas. El proyecto Genoma Humano ha cartografiado la variación genética humana en poblaciones de todo el mundo. Conocemos los marcadores genéticos asociados a las poblaciones europeas, de Oriente Medio, africanas y asiáticas. Podemos rastrear los patrones de migración humana a través de las variaciones genéticas que se acumularon a medida que las poblaciones se desplazaron y se separaron a lo largo de milenios. El ADN de la sábana santa contenía marcadores que no se ajustaban a los patrones estándar. No porque el material no fuera humano. Las secuencias pertenecían claramente a Homo sapiens, sino porque la combinación de marcadores genéticos no coincidía con ningún grupo poblacional conocido, ni antiguo ni moderno. Un genetista explicó que era como encontrar a alguien cuyos marcadores genéticos sugieren que sus ancestros provenían de poblaciones que nunca coexistieron geográficamente. Cabría esperar marcadores europeos, marcadores de Oriente Medio, o una mezcla coherente con los patrones conocidos de migración y mestizaje. Pero este hallazgo,
reveló marcadores que, según lo que sabemos sobre la historia de las poblaciones humanas, no deberían coexistir en un mismo individuo. Cuando Schwartz se enteró de estos resultados a principios de 2023, su primera reacción fue de escepticismo. Señaló que el análisis de ADN de muestras antiguas o muy contaminadas es notoriamente difícil. Los falsos positivos, la contaminación por manipulación y el material genético degradado producen resultados erróneos. Existen muchas maneras de obtener datos extraños que no significan nada. Mientras examinaba la metodología y hablaba con los genetistas involucrados, su escepticismo disminuyó. Los investigadores habían utilizado múltiples controles. Habían secuenciado el ADN de diversas partes de la sábana santa para distinguir el material original de la contaminación por manipulación. Habían comparado las secuencias anómalas con bases de datos genéticas exhaustivas. Habían replicado el análisis varias veces. El ADN anómalo no era ruido aleatorio. Era consistente en múltiples muestras del área de la imagen de la tela y parecía estar asociado con las manchas similares a sangre, no con la contaminación superficial general. Schwartz afirmó: si se trata de contaminación, es una contaminación que se produjo de forma constante en áreas específicas y que muestra un perfil genético diferente al de cualquier población conocida. Si es original de la tela, si proviene de la sangre de quien quiera que esté en la sábana santa, entonces tenemos un perfil genético que no se ajusta a nuestra comprensión de la genética de poblaciones humanas. A finales de 2023, el equipo de investigación contactó a Schwartz para que revisara sus hallazgos antes de su publicación. Lo que vio en los informes de análisis detallados lo dejó, por primera vez en 45 años de investigación sobre la sábana santa, verdaderamente conmocionado. Las secuencias genéticas incluían marcadores que se encuentran principalmente en poblaciones antiguas de Oriente Medio, compatibles con alguien que vivió en la región del Levante durante el siglo I. Pero mezclados con estos, había variantes genéticas que se encuentran típicamente en poblaciones geográficamente distantes, en combinaciones que los patrones estándar de migración humana no podían explicar fácilmente. Más inquietante aún, algunos de los marcadores genéticos parecían ser variantes arcaicas conocidas de poblaciones humanas antiguas, pero raras o ausentes en los humanos modernos. Estas no eran secuencias neandertales o denisvenas, sino variantes que habían desaparecido en gran medida del acervo genético humano hace miles de años. Schwartz explicó: es como si el ADN proviniera de alguien cuya ascendencia incluía poblaciones que no deberían haberse mezclado, o de alguien que portaba variantes genéticas que deberían haberse diluido de la población milenios antes del primer siglo. Los investigadores propusieron varias explicaciones posibles. Teoría de la contaminación. El ADN anómalo proviene de múltiples personas que manipularon la sábana santa a lo largo de los siglos, creando una señal genética mixta que parece anómala, pero que en realidad representa la contaminación de muchas fuentes. Teoría de las poblaciones antiguas. El ADN representa fielmente a un individuo de una población antigua, cuyo perfil genético era inusual debido a poblaciones reproductoras aisladas o a la deriva genética, procesos que aún no comprendemos del todo. Teoría de la degradación de la muestra. El ADN está tan degradado y dañado que las secuencias que se leen son artefactos de la degradación, no información genética real. Pero cada explicación tenía problemas. La contaminación debería producir una mezcla aleatoria, no patrones consistentes. Las poblaciones antiguas aún deberían ajustarse a la variación genética humana conocida. La degradación debería producir errores aleatorios, no patrones sistemáticos, Schwartz admitió.
Cada explicación convencional tiene serias debilidades, lo que nos deja con la incómoda posibilidad de que el perfil de ADN sea genuino y represente a alguien cuya ascendencia genética no se ajusta a nuestros modelos actuales de genética de poblaciones humanas. Cuando Schwartz accedió a hacer públicos los hallazgos de ADN a principios de 2024, sabía que el anuncio sería controvertido. Había pasado 46 años construyendo credibilidad como investigador objetivo que presentaba evidencia sin imponer conclusiones religiosas. A los 78 años, después de haber dedicado casi medio siglo al estudio de la sábana santa, sintió la responsabilidad de compartir lo que se había descubierto, incluso si planteaba más preguntas que respuestas. Schwartz declaró en un video publicado en marzo de 2024: «Fui a Trinidad en 1978 como escéptico. En muchos sentidos, sigo siendo escéptico. Lo cuestiono todo. Exijo evidencia. No acepto afirmaciones sin datos. Pero después de 46 años examinando esta tela, documentando cada prueba y analizando cada dato, ya no puedo sostener que la sábana santa se explique fácilmente como una falsificación medieval». Las propiedades de la imagen no coinciden con ninguna técnica artística conocida. La datación por carbono de 1988 presenta interrogantes metodológicos sin resolver, y ahora este análisis de ADN sugiere que la sangre presente en esta tela tenía un perfil genético genuinamente anómalo. No estoy afirmando que esta sea la mortaja de Jesucristo, no estoy haciendo afirmaciones religiosas. Simplemente les digo que la evidencia científica, física, química y ahora genética no se ajusta a las explicaciones convencionales. Hay algo extraordinario en esta tela. Debemos ser honestos al respecto, aunque nos incomode. La respuesta fue inmediata y dividida. Las comunidades cristianas, en particular aquellas que siempre habían creído en la autenticidad de la sábana santa, celebraron los hallazgos de ADN como una reivindicación. Los titulares de los medios religiosos proclamaban que la ciencia finalmente demostraba lo que la fe siempre había sabido. Pero Barry Schwartz rebatió esta afirmación. Dijo: «Esto no prueba las afirmaciones religiosas, prueba que la sábana santa es anómala». Anómalo no es lo mismo que milagroso. Necesitamos más investigación, mejores muestras y replicación independiente. Tenemos datos fascinantes que plantean interrogantes profundos. No contamos con respuestas definitivas. La comunidad científica se mostró más cautelosa. Varios genetistas que habían revisado los datos reconocieron que era inusual, pero argumentaron que el tamaño de la muestra era demasiado pequeño y los riesgos de contaminación demasiado altos como para sacar conclusiones definitivas. Pidieron que se tomaran nuevas muestras de diferentes áreas de la tela y que se implementaran controles de contaminación más rigurosos. Los escépticos señalaron que los resultados anómalos de ADN en muestras antiguas son comunes y suelen ser producto de la degradación, la contaminación o errores de análisis. Argumentaron que, sin una verificación independiente, los hallazgos debían considerarse, en el mejor de los casos, preliminares. Sin embargo, nadie pudo explicar todas las características de los sudarios. Las propiedades de la imagen permanecieron sin explicación. El mecanismo de formación siguió siendo desconocido. El ADN añadió otra capa de misterio. Un historiador señaló que la sábana santa ha sido estudiada con mayor intensidad que casi cualquier otro artefacto arqueológico. Tras todo ese estudio, aún no podemos afirmar con certeza qué es, cuándo se creó ni cómo se formuló la imagen. Eso por sí solo resulta sorprendente. A sus 78 años, Barry Schwartz se encuentra en una posición inesperada. Un fotógrafo judío que se ha convertido en una de las mayores autoridades mundiales en la reliquia más controvertida del cristianismo. Dice que nunca tuvo la intención de dedicar su vida a esto. Pensó que sería un trabajo de fotografía de 5 días en 1978.
tal vez unas cuantas fotos interesantes, y luego pasaría al siguiente encargo. En cambio, se ha convertido en la obra que define su vida. La gente le pregunta, ¿crees que es real? ¿Crees que envolvió a Jesús? Él responde que no lo aborda como una cuestión de fe, sino como una cuestión de evidencia, y la evidencia es extraordinaria. La imagen no debería existir según ninguna explicación convencional. La información tridimensional, la propiedad del negativo fotográfico, la decoloración superficial de la fibra sin pigmentos. Estas no son cosas que los falsificadores medievales pudieran crear. No son fenómenos que los científicos modernos puedan replicar, ni siquiera con nuestra tecnología avanzada, y ahora este análisis de ADN sugiere marcadores genéticos que no se ajustan a los modelos poblacionales estándar. Si es real y no se trata de contaminación o artefactos de degradación, significa que la persona cuya sangre está en esa tela tenía una ascendencia que desafía nuestra comprensión de la genética humana. No digo que sea un milagro, digo que es inexplicable. El hecho de que siga sin explicación tras décadas de estudio por parte de algunos de los mejores científicos del mundo demuestra lo verdaderamente anómalo que es este objeto. Schwartz ha pedido nuevas investigaciones para abordar las cuestiones pendientes. Nueva datación por carbono. Muestra del centro de la tela, lejos de los bordes y las reparaciones, utilizando múltiples métodos de datación para validar los resultados. Análisis avanzado de ADN. Extracción de ADN de áreas con sangre, específicamente con rigurosos controles de contaminación y secuenciación mediante la tecnología genómica más reciente. Experimentos de formación de imágenes para replicar todas las características de la imagen de la sábana santa, utilizando diversos mecanismos propuestos para determinar cuál, si alguno, puede producir resultados coincidentes. Análisis químico exhaustivo. Técnicas analíticas modernas que no estaban disponibles en 1978 para caracterizar la química de la imagen en detalle. Schwartz señaló que ahora contamos con la tecnología para responder preguntas que no podíamos responder en 1978, pero esto requiere acceso a la sábana santa, que está bajo el control de los custodios en Turín, y requiere financiación, lo cual es difícil para la investigación sobre artefactos religiosos controvertidos. Las preguntas son demasiado importantes como para dejarlas sin respuesta. Seas religioso o no, creas o no que la sábana santa es auténtica, un artefacto que posee estas características merece una investigación científica seria. Las implicaciones de los nuevos hallazgos de ADN van mucho más allá de la sábana santa. Si las secuencias genéticas son auténticas y representan a un individuo con un perfil de ascendencia anómalo, plantean interrogantes sobre la genética de poblaciones humanas, las migraciones antiguas y la variación genética que aún no comprendemos del todo. Si el ADN está degradado o contaminado de forma que produzca señales falsas, demuestra las limitaciones del análisis genético en muestras antiguas y debería influir en cómo interpretamos otros datos genéticos arqueológicos. Y si la sábana santa es auténtica, si realmente envolvió a un hombre crucificado en la Jerusalén del siglo I, y si ese hombre tenía un perfil genético que no coincide con el de las poblaciones humanas estándar, entonces nos enfrentamos a interrogantes sobre la historia y la identidad humanas que trascienden la ciencia y se adentran en la teología y la filosofía. Schwartz admitió no tener todas las respuestas. Tras 46 años, afirma con seguridad que lo que sí tiene son datos. Datos consistentes, reproducibles e inexplicables por las teorías convencionales. La imagen existe. Sus propiedades son medibles y anómalas. Las manchas que parecen sangre muestran características químicas consistentes con sangre real. Y ahora el análisis genético sugiere un perfil de ascendencia que no se ajusta a nuestros modelos. Si eso significa que se trata del sudario de Jesucristo, él no puede afirmarlo. Es fotógrafo, no teólogo.
Pero descartar la sábana santa como una falsificación medieval obvia ya no es científicamente defendible. La evidencia no respalda esa conclusión. Hay algo extraordinario en esta tela. Cristianos, escépticos y científicos deben enfrentarse a esa realidad. La trayectoria de Barry Schwartz, desde fotógrafo escéptico hasta investigador apasionado, demuestra cómo las pruebas pueden cambiar mentalidades cuando se examinan con auténtico rigor científico. No se acercó a la sábana santa buscando pruebas de afirmaciones religiosas, sino que la abordó como un encargo fotográfico y se encontró con pruebas que se negaban a encajar con las explicaciones convencionales. Los nuevos hallazgos de ADN que muestran marcadores genéticos que no coinciden con los perfiles estándar de la población humana representan el último capítulo de un misterio que ha persistido durante siglos a pesar de la intensa investigación científica. ¿Son genuinas las secuencias genéticas, representando a alguien con una ascendencia verdaderamente anómala? ¿O son artefactos de contaminación, degradación o error analítico? El debate continúa y se necesita más investigación para obtener respuestas definitivas. Pero lo innegable es que la sábana santa de Turín sigue siendo uno de los artefactos más estudiados, debatidos y genuinamente misteriosos de la historia de la humanidad. Y Barry Schwartz, un fotógrafo judío que nunca tuvo la intención de dedicar su vida a una reliquia cristiana, se ha convertido en la voz más creíble que documenta ese misterio. Barry Schwartz dijo tener 78 años. Dijo que no sabe cuántos años más le quedan para trabajar en esto, pero que dedicará el tiempo que le quede a buscar la verdad sobre esta tela. No para probar afirmaciones religiosas, no para atacar creencias religiosas, sino simplemente para comprender lo que estamos viendo. Porque después de 46 años de estudio, una cosa está absolutamente clara. Aún no lo entendemos. La sábana santa sigue sorprendiéndonos. Las propiedades de la imagen sorprendieron a los investigadores en 1978. La datación por carbono sorprendió a la comunidad científica en 1988. Y ahora este análisis de ADN nos sorprende de nuevo. Quizás ese sea el propósito de la sábana santa: desafiar nuestras suposiciones, resistirse a encajar en las categorías de autenticidad o falsificación y obligarnos a admitir que algunos misterios no tienen respuestas sencillas. El hallazgo del nuevo análisis de ADN conmocionó a muchos cristianos porque no demuestra lo que esperaban. No confirma de forma definitiva la autenticidad de la sábana santa, sino que añade un halo de extrañeza a un artefacto ya de por sí inquietante. Pero tal vez ese sea el punto. Tal vez la verdadera lección de la sábana santa sea la humildad científica, la humildad teológica, la disposición a decir, no lo sé, cuando la evidencia no da respuestas claras. Schwartz dijo que no sabe si la sábana santa envolvió a Jesucristo, pero sabe que es un objeto extraordinario que merece un estudio serio. Y sabe que, tras casi medio siglo de investigación, todavía tenemos más preguntas que respuestas. Eso es lo que reveló el nuevo ADN. No certeza, no prueba, sino más misterio, más preguntas, más evidencia de que este simple trozo de lino es cualquier cosa menos simple. Y para Barry Schwartz, eso es suficiente para seguir investigando incluso después de 46 años, incluso a los 78 años, aun sabiendo que tal vez nunca vea todas las respuestas en vida. Porque algunos misterios merecen ser investigados simplemente por ser misterios. Y la sábana santa de Turín, sea cual sea su verdadero origen y antigüedad, sin duda lo es.